Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los amantes de la fotografía y los amantes de la edición fotográfica. Vamos a continuar con este quinto ya vídeo dedicado a la edición fotográfica mediante el programa de Adobe denominado Photoshop, que es obviamente el más popular, el más famoso, el más profesional y el que prácticamente todos los que nos gusta la fotografía pues peleamos con él. En el capítulo anterior, en el tutorial número 4 de esta serie, nos habíamos iniciado en la filosofía del funcionamiento del programa después de conocer su interface y haber hecho nuestros pinitos ya con el revelador plugin revelador denominado Camera Raw, al que normalmente yo denominaré muchas veces ACR, primero en procesado general y después en procesado por zona. El punto en que lo dejamos es en el de que habíamos introducido el funcionamiento de las capas, los modos de fusión de capa, y habíamos colocado una pequeña máscara de fusión de capas. Bueno, lo que habíamos hecho era esto que veis aquí. Teníamos una capa primera que habíamos duplicado, y a esa capa que habíamos duplicado mediante este icono de generación de máscaras de máscara de capa, habíamos generado una máscara de capa y simplemente con la herramienta pincel, con esta herramienta de aquí, con la herramienta pincel, habíamos pintado, teniendo activa sobre la capa en negro, esta fusión que de las dos capas habíamos hecho en el modo multiplicar, que ya veíamos. Si yo anulo esta capa, veíamos que al 100% nos llevaba a esta situación, y situándolo en torno al 40-45% nos dejaba esta otra situación, y que pulsando la tecla mayúsculas a la vez que hacíamos clic sobre la máscara de capa, volvíamos a activar el funcionamiento de la máscara de capa, y bueno, pues íbamos tapando de la imagen primera los píxeles que queríamos mediante el pincel. Era recordar aquello de los folios, y bueno, pues era como si recortáramos parte, como si tapáramos parte de esta fotografía para que no se fusionara en el modo indicado con la capa de abajo. Bueno, esta es la primera cosa importante que debemos de conocer, en la existencia de esas máscaras de capa. Hasta ahora, cuando hemos hablado de las capas, bueno, al principio apareció aquí una capa. Recordar, si no puedo volver a historia porque ya deshice la historia. Recordad que aparecía al volver de Camera Raw una cosa que se llamaba objeto inteligente. Yo lo rastericé y dije que lo olvidarais. Entonces, esto que tenemos aquí son capas de píxeles, es decir, son fotografías, son como esos folios que os decía. Pero no es solamente eso el tipo de capas que hay otro tipo de capas que no contienen píxeles y que simplemente se limitan a producir alteraciones de brillo, contraste, de luminosidad. Bueno, las veremos todas ahora, sobre todo lo que está debajo de ellas. Siempre recordar esta filosofía. El orden de actuación de las capas depende de su posición. En el caso de las capas de ajuste, que lo que van a producir es un ajuste, lo van a producir sobre el resultado de la fusión, si las colocamos encima. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues veamos. Vamos a ver. Las capas de ajuste aparecen desde este icono de aquí, crear nueva capa de relleno o ajuste. Al pulsar nos sale este desplegable, y todas estas capas que vamos a ir analizando una a una, porque unas en mayor medida, otras en menor medida, son la esencia de Photoshop, y con ellas es en lo que vamos a basar nuestro flujo de trabajo de retoque fotográfico. Vamos a comenzar por la primera, y fijaros lo que ocurre. Fijaros lo que tenemos, pulso y le digo capa de color uniforme, y automáticamente me ha colocado una capa con un relleno de píxeles y una máscara de capa. Es la capa de ajuste más sencilla, y bueno, pues simplemente se limita al contrario de todas las demás que harán modificaciones, a excepción de la capa de degradado que veremos después. Simplemente nos coloca un montón de píxeles del color que queramos. Elegimos el color que nos dé la gana de aquí, plantamos el color y ya tenemos la capa de ajuste. Con ella, una máscara de capa para poder enmascarar, tapar lo que queramos de esta capa. Y todo esto
actúa sobre lo que hay debajo, sobre lo que hay debajo que esté activo, porque si está desactivado no actúa sobre ello, ¿vale? Hasta aquí podéis pensar, ¿y esto para qué narices sirve? Bueno, pues esto sirve para muchas cosas. Simplemente nos tenemos que limitar a cambiar el modo de fusión. Veis que he utilizado, no he utilizado multiplicar, no he utilizado trama, perdón, sobreexponer color, no trama, sino que he utilizado luz suave o superponer. Son dos métodos de fusión más o menos parecidos y que producen efectos semejantes. Bueno, pues hemos alterado la tonalidad general de la foto. Como siempre, podemos ajustar este valor y evidentemente elegir algo más adecuado a esto. Quizás si nos situamos en un H en torno al 42, estaremos en los tonos marrones, y quizás con los tonos marrones la cosa cambie y no sea tan escandalosamente inaceptable el efecto. Bueno, pues estos son los cambios que hemos producido simplemente con la adición de esa capa. Sencillo, ¿no? Pero muy efectivo y muy potente. Por supuesto que podemos enmascarar el efecto donde nos interese, y lo más sencillo para enmascarar ese efecto es irnos a la máscara de capa asociada y en la máscara de capa con el pincel negro pintar. El efecto que yo estoy produciendo en la pintura, volvemos a recordar que se visualiza con la tecla Alt a la vez que pulso clic, es este, y bueno, pues la diferencia entre que esté eso o no esté es este pequeño cambio sutil que he introducido en los tonos donde aplica la máscara de capa. Primera de las máscaras de capa. La tiro a la papelera, habéis visto que la he cogido, la he lanzado a la papelera y me la he cargado. Segunda de las máscaras de capa, un poquito más interesante, la máscara de degradado. Bueno, la máscara de degradado vuelve a crear una capa de píxeles, pero en este caso la capa de píxeles tiene una serie de particularidades especiales, y es que es un degradado, es decir, algo que va de más a menos en cuanto al color, en cuanto a la luminosidad, y que podemos elegir muchísimos tipos de degradados. Bien, profundicemos un poquito en la cuestión. Para ver bien cuál es el efecto de la capa de degradado, voy a cancelar, voy a volverla general, perdón, capa de degradado, le voy a decir que ok, se queda la capa de degradado y quito estos dos de abajo. Bueno, la capa de degradado, en realidad, la que tenemos elegida en este momento, nos ha hecho recordad que los cuadritos significan transparencia, nos ha hecho un degradado que va de negro a transparente, no a blanco, a transparente. Bueno, ¿cómo podemos alterarlo? Pues como siempre en todas las máscaras de capa, su posibilidad de modificar está haciendo doble clic sobre la ventanita, que creo que no lo expliqué antes, y podemos alterar el degradado pulsando aquí. No me voy a meter en mucho más detalle de todos estos degradados, pero sí voy a elegir uno de estos. Veis que hay un montón y que incluso podemos modificarlos en el principio y en el final. Iremos profundizando un poco en eso en capítulos un poquito más avanzados. Aquí vamos a introducir solamente el funcionamiento. Elijo, por ejemplo, ese, y fijaros lo que ha pasado, ¿no? Fijaros también que puedo decirle que sea lineal. Bueno, voy a decirle ok, valido que ese sea el estilo que quiero, y puedo decirle que sea lineal, puedo decirle que sea radial, puedo decirle que sea en ángulo, puedo decirle que sea reflejado y puedo decirle que sea un diamante. Vamos a quedarnos con el lineal. Con el lineal, al que también podemos variar el ángulo y al que también podemos variar la escala, haciendo que sea pues más denso o menos denso, más profundo o menos profundo. Bueno, vamos a dejarlo en un valor igual que teníamos antes, de 100, y vamos a dejar el ángulo también eran 180 grados. Perdón, en 90 grados. Si lo dejamos de esta manera, accionamos las dos capas de abajo, como está el modo de fusión normal, pues es una capa de píxeles, lo tapa todo. Al taparlo todo, pues la hemos jorobado, no vemos nada más que eso. Bueno, pues ¿cómo lo modificamos eso? Pues nuestro modo de fusión. Y aquí, bueno, pues podríamos elegir multiplicar, tendríamos este efecto, podríamos acomodar ese efecto, y bueno, pues la fotografía vuelve a experimentar un cambio, la llevamos
a este aspecto más sombrío, más lúgubre, pero con ese tonito tostado que nos ha dado ese color de ese degradado que he elegido. Si nos vamos a la parte trama, bueno, pues en realidad no tenemos gran aplicación, ¿no? Normalmente se suele utilizar en el modo luz suave, o para tener un efecto un poco más fuerte en el modo superponer. Luz suave suele ir bastante bien para la utilización de este relleno de degradado. Si os habéis fijado en la pantalla de propiedades, en el momento en que yo he accionado el degradado, abre una ventana de ajuste, pero siempre tengo abierta, ya que os recomendé que tuvierais la pestaña de propiedades aquí, esta que se refiere a la máscara de capa. Fijaros, tiene dos iconos. De momento vamos a hablar solamente de las máscaras de capa, no vamos a hablar de los trazados de forma, las máscaras de capa. Y bueno, pues lo que podemos hacer es variar con estos tiradores que siempre nos aparecerán en todas las máscaras, en todas las capas de ajuste, la densidad que tiene su máscara de capa. Me explico. Hemos preparado esta fusión al 65% y no nos acaba de satisfacer permanentemente. Podemos hacer una cosa, que es marcar, y con las teclas Control I invertimos esa capa y la hacemos completamente negra. Vuelvo a dar Control I teniéndola marcada, y ese otro Control I la vuelve a cambiar. Esto también, como truco, es importante, nos cambia el modo de relleno. Enmascaramos completamente, no enmascaramos nada. Vamos a dejarlo enmascarado y fijaros cómo al hacer desvanecer el efecto, la capa empieza a tornar valores grises, con lo cual el efecto va siendo conforme más potente. Cuanto más transparencia tiene la capa, más posibilidades, como decía, tiene de producirse esa fusión. Importante también que conozcamos este detalle con respecto a la opacidad de la máscara de capa. Vuelvo a teclear Control I y lo dejo como estaba, dejo el ajustado al 65%, que me gusta más o menos bien, y simplemente me voy a limitar a pintar un poquito en esta parte de acá. Voy a darle esto la vuelta. A mí me gusta mucho esto, ponerlo en óvalo. Hay gente que odia el óvalo. Bueno, pues yo no le odio, y bueno, pues podemos sacar de esta manera, que es sutil, pintando al 64% con un flujo alrededor de 23 y con la dureza al mínimo, pues vamos eliminando el efecto de esta máscara en estas zonas quizás más oscuras que no nos interesan. Si lo pongo un poco más grande, 1800, y bajo esta opacidad un poco, pues puedo limitar el efecto en esta parte de acá, y limitar el efecto también en esta parte de acá, que me estaba oscureciendo mucho. Pues fijaros el cambio tan drástico que ha experimentado la fotografía. De esto, que es ya bueno lo que sacamos de Camera Raw, le hicimos una primera transformación, simplemente multiplicando las capas, y ahora agregándole este degradado nos hemos llevado la imagen a este lugar. Esa es la segunda de las máscaras, perdón, de las capas de ajuste posible. Voy a explicar una más, saltándome la de motivo, que no tendrá gran utilización en principio para nosotros, y paso a la de brillo y contraste. Haciendo clic me la coloca, si os dais cuenta, encima. Automáticamente tengo los deslizadores, y fijaros que aquí tengo dos iconos, uno que se refiere, colocándolo en la derecha, vuelve a aparecer las propiedades de la máscara de capa, y colocándole aquí tengo las propiedades del propio efecto de brillo. Bueno, pues esta capa de brillo y contraste ya no es una capa de píxel, ya es una capa que produce transformaciones sobre lo que está debajo, y en este caso sobre todo lo que está debajo. Lo transforma todo lo que está debajo. En este caso concreto, solamente alterará a la suma de lo que tengo debajo, pero podrá haber otros casos con otro tipo de capas en las que eso. Si queremos que el efecto se limite de una capa de ajuste, sea cual sea, se limite a la capa inmediatamente inferior, y esto tendrá mucha aplicación para muchas cosas, y en muchas ocasiones mucha para los títulos, debemos de colocarnos en el centro, en la separación de
de dos capas, sean de ajuste o no, pulsar la tecla Alt y fijaros lo que ha aparecido. Ha aparecido una especie de símbolo como si fuera el Enter alrededor de un cuadradito. Si yo hago clic con el botón izquierdo, la máscara ha cambiado, ya no tiene la forma perdón, la capa ha cambiado y nos está indicando mediante esa flechita que tengo ahí que esta capa es una máscara de recorte, de tal forma que solamente produce el efecto en la capa inmediatamente inferior. Importante también que conozcáis ese detalle. En este caso yo no quiero que ocurra eso, deshago, porque yo quiero que lo aplique sobre la totalidad de las capas que hay debajo. Y vamos a ver qué es lo que ocurre con la capa brillo y contraste. Bueno, pues la capa brillo y contraste, para esto voy a sacar el histograma aquí fuera para tenerlo presente todo el rato. Simplemente lo he desplazado, luego lo volveré a colocar en su sitio. Lo saco siempre que me interesa. Si yo aumento el brillo, fijaros lo que le ocurre al histograma. Estoy empujando todo el histograma hacia la parte derecha. Estoy dando muchísima más luz a la foto de forma general, ¿vale? Bien. Si yo desplazo el brillo hacia la izquierda, estoy haciendo todo lo contrario. Estoy comprimiendo el histograma hacia la parte izquierda, hacia la parte de los negros. Si yo tiro del contraste hacia adelante, estoy aumentando la diferencia entre blancos y negros. Si yo hago lo contrario, estoy disminuyendo esa diferencia. Los efectos se ven claramente en el histograma, lo que produce en el histograma, como aquí tenemos, al aumentar muchísimo el contraste, tenemos un aplanamiento porque hay más negros en la foto, entonces se levanta más la zona del histograma en la parte de los negros y baja más en la de los blancos, y en el sentido contrario se produce lo contrario, aunque al tener predominancia de negros el histograma sigue teniendo esta apariencia. Bueno, pues ni qué decir tiene que este efecto hay que, como con todos, hay que trabajarlo con mesura, y que una vez que tengamos el efecto podemos enmascararlo, cambiando a negro las partes que nos interesen de esta máscara. Por ejemplo, yo en esta fotografía, si desactivo el efecto, me gusta mucho esta iluminación de aquí, pero me gustaría más que la parte de negros estuviera un poquito más alta, un poquito más alta, porque aún con todo lo que he hecho antes no me ha quedado suficientemente bien. Si aplico esta capa de brillo y contraste y subo el brillo y bajo un poquito el contraste, esta zona de aquí ya la he levantado, pero a la vez he levantado todo lo que no me interesaba. Puedo forzar el efecto un poquito más porque me interesan también esos árboles. Perdón. Lo dejo de esta manera. Me he fijado solamente en esta parte de la foto, que es la que quiero tocar. No me he fijado en lo demás. Claro, el efecto ha tenido sobre todas las partes. ¿Cómo hago que lo tenga sobre esta? Pues me coloco sobre la máscara de capa, la invierto y la tapo. Al tenerla tapada, el efecto ha desaparecido, pero yo sé que está ahí y que lo he previsto para esta zona porque es en la que me está fijando. Ajusto mi pincel y comienzo a destapar, pintando de blanco con una opacidad relativamente baja, la parte que me interesa. Y fijaros cómo me aparecen esos detalles que antes no tenía. Incluso en esta parte de acá puedo jugar un poquito, y esta parte de acá puedo mantener un poquito texturas. Aquí puedo aumentar un poquito más y, por el efecto del cielo, ponerle más grande y tomar una opacidad menor y aclarar un poco este cielo en esta parte de acá. Fijaros otra vez el cambio que hemos vuelto a producir en la fotografía, con dos toquecitos en unos segundos. Yo aquí os recomiendo siempre muchísima sutileza, muchísima mesura. El método que os estoy enseñando es el método más sencillo, es el de pintura. Hay métodos mucho más sofisticados que tienen que ver con la luminosidad, con ajustes por luminosidad, con selecciones por colores, incluso con selecciones sin más. Iremos entrando en ellos, pero con esto, fijaros, hemos cambiado una fotografía que ya de por sí pues es lo que es, pero estaba aceptable, estaba presentable. La hemos dado encanto, y hasta aquí
quinto capítulo de la serie. Retomaremos en el capítulo 6 justo a partir del punto en que lo hemos tomado, y nos adentraremos en palabras mayores como son brillo, niveles, curvas y exposición, pero sobre todo, perdón, como son niveles, curvas y exposición, pero sobre todo niveles y curvas. Y luego después entraremos en los ajustes de color. Quizás se me escapó deciros, y os lo digo ahora, que esta franja de separación que dividen estos 4 de aquí, de estos 3 de arriba y de todos los de abajo, esas divisiones no son caprichosas. El programador de Photoshop las hizo de la siguiente manera, pensando en que estas iban a alterar luminosidad, estas iban a alterar color, estas iban a producir efectos especiales y estas iban a ser píxeles, simplemente. Entonces esa es la razón de esta estructuración en estos grupos. Y ahora sí, hasta aquí el capítulo 5, y os espero para el próximo. Muchas gracias.